Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que... Bueno, pues vamos bien. De momento sí. Bien. Llevamos intentando grabar media hora y vamos bien. Hoy un programa especial. Distinto porque falta Magíster. Falta exactamente, espiritualmente está. Sí. Siempre está espiritualmente con nosotros. Va a tener su sección. Exactamente, va a hablar. Va a hablar pero no nos espacio. va a molestar tantas veces que nos molesta. Sí, nos vamos a poder explayar bastante más y nos vais a poder escuchar a Pacheco y a mí bastante mejor. En los mandos tenemos al señor Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Hola, hoy he venido de invitado a ayudar a estos historiadores un poco con los mandos. Y vamos bien, por ahora vamos bien. De momento vamos arrancando. También tenemos un invitado de honor que ha sido uno de los ganadores del concurso de los libros que ya no sé si fue la semana pasada o la anterior cuando lo sorteamos. Sí, pues Julián, que fue uno de los ganadores, también está aquí, que le vamos a hacer entrega de los libros. De los libros. Una fue Carmen. Otra fue Gloria, si no recuerdo mal. Carmen, Gloria y Julián. Sí. Muy bien. Bueno, pues... ¿Dónde estamos, Pacheco? Estamos en... No me cuentes historias. Exactamente. Onda Plana, 107.4. ¿Tú te sabes el teléfono de Rafa? Está aquí apuntado. Bueno, está mal. Porque estamos siempre chinchándole que no se lo sabe, porque yo no me lo sé. Yo tampoco. El día que se me vaya el ordenador estamos perdidos. Menos mal que él se lo ha aprendido de memoria. Así que... Pues nada, es lo que os decíamos, 107.4 de la FM en Onda Plana, Santa Cruz de la Zarza. Y os decimos los números de teléfono. ¿Los tienes tú ahí a la vista? El teléfono del estudio, donde podéis contactar con nosotros. De la oficina, sí, lo que decimos. Sí coincide que estamos aquí, pero bueno, decimos el del estudio es 925 14 30 19. El teléfono del WhatsApp del estudio, 618762924, pero el que nos interesa a nosotros es el que el bueno es el 679984636. Repítele, porque es que la audiencia necesita 679984636. El que dice Rafa normalmente es mentira, es este que vale. No confundas. No confundas. Que no. Lo dicho, en redes sociales estamos en Twitter, No Me Cuentes Onda, en Facebook No Me Cuentes Historias y en YouTube también No Me Cuentes Historias. Y nada, vamos para adelante. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo voy a hablaré el último de la expedición del siglo XVIII de Alejandro Malaspina, una expedición científica muy importante que hicimos a lo largo y ancho de América y Filipinas, os digo, a finales del siglo XVIII. Y yo, claro, es que el programa de hoy, que es el número 22, se titula Desde Egipto a nuestros días con Bustamante y Malaspina. Ese mismo. Porque yo voy a hablar de la civilización egipcia. Exactamente. Abrimos con Egipto, cerramos con Malaspina. ¿Y Rafa? Y Rafa va a hablar cuando Madrid fue capital de Armenia. Va a ser en la sección de Rafa. Qué va a curioso, ser de lo que nos va a hablar. Sí, bastante curioso. Sí. Muy curioso. Así que bueno, pues vamos a continuar con los nikis un poquito. Pínchalo, arréale, súbelo. Dale caña, Miguel. Ahí está. Y ahora continuamos con el programa. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras posesiones. Esto tiene que cambiar.
bájame un poquito, no lo bajes del todo, que se quede ahí, muy bien. Pues vamos a empezar con la Perla Negra. Con la Perla Negra, sí. Hoy vamos a hablar de una de las civilizaciones cuna de nuestra civilización. Yo creo que la que más atracción sigue teniendo, porque Egipto sigue suscitando noticias muy misterioso, sí. y es lo que dice un egiptólogo, José Miguel Parra, que dice que los sumerios también tienen los ziguratos, o sea que también hay misterios y todo, pero es que la gente Egipto es Egipto, y sobre todo con la pirámide esta, la mayor de todas, la de Keops, que estuve yo escuchando un debate entre un ortodoxo y un heterodoxo y la verdad que muy bien, muy interesante fue el debate. Muy interesante, sí, todo lo que se sale a relucir de Egipto, que además continuamente van saliendo yacimientos arqueológicos, ya flora nueva tumba de no sé quién, y ese es siempre muy, muy interesante y está siempre en las noticias Egipto. Bueno, pues vamos a empezar con la Perla Negra y... Y lo que estamos diciendo, las pasiones que origina la civilización egipcia, tantas como malentendidos. Las grandes pirámides, los faraones, los misterios, las maldiciones y el Nilo, el maravilloso río Nilo que fluye hacia el norte. Sí, de sur a norte, sí. No es el único del mundo. Por ejemplo, el Rin también fluye hacia el norte, o sea que aquí no hay ningún misterio. Pero sí que en Egipto lo de abajo es arriba y lo de arriba es abajo. Así que, pese a estar situado en una de las zonas más áridas y desérticas del planeta, Egipto acogió una de las civilizaciones más brillantes de la historia. El historiador griego Heródoto afirmó que Egipto es un don del Nilo. La civilización egipcia se formó cuando los asentamientos de la gente que andaba por ahí se unificó a orillas del río Nilo. El Nilo fue la clave para esta civilización. Aparte de utilizar el Nilo como una auténtica autopista comercial, observaron que cuando se desbordaba hacía que las tierras anegadas fueran fértiles por los minerales que dejaba el agua. Aprendieron entonces a controlar las crecidas por mediación de diques y canales y distinguieron en 3 estaciones anuales. Primero, un periodo de inundación donde, con el nuevo avistamiento de la estrella de Sirio, y esto ya lo hablamos con los calendarios. Sí, es verdad, con los calendarios. Con el nuevo avistamiento de la estrella de Sirio, que ésta se deja de ver durante 70 días y vuelve a verse a finales de julio, esto se llama el orto helíaco de Sirio, pues el Nilo empezaba a crecer y desbordarse. Esto era julio-octubre. Tenían otro periodo de siembra, que era octubre-marzo, y periodo de recolección, que es marzo y junio. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores lo dividen en varios periodos. El arcaico, que va desde el 3150 al 2700 a.C. Es el periodo predinástico, donde había 2 reinos. El Alto Egipto, que se encuentra al sur, y cuyo símbolo era una corona de color blanca, y el Bajo Egipto, que se encuentra al norte, con el símbolo de una corona de color roja. La combinación de las 2 coronas significa que el imperio está unificado, y fue el faraón Menes, también conocido como Narmer, el que unificó estos 2 reinos, y el primero en reinar en todo Egipto.
A diferencia de los sumerios, los sumerios crearon las ciudades-estados. Los egipcios crearon el Estado. Memes también es el creador de la primera dinastía, así que en este periodo lo conformaban la primera y la segunda dinastía. Continuamos con el Imperio Antiguo, que este va del 2700 al 2050 a.C. y comenzaba con la tercera dinastía. Con esta dinastía la capital se fijaba en Menfis, en el 2700 a.C. y se empiezan a construir pirámides y grandes monumentos en piedra, gracias a faraones como el faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía se construyen las tres famosas pirámides de Keops, de Kefren y Micerinos. A esta época le sigue otra que comienza en el 2250 a.C., de decadencia, hambruna y anarquía, donde se descentraliza el poder de los faraones y se ve muy reducido hasta el año 2050 a.C., fecha que da inicio el Imperio Medio. El Imperio Medio, en el año 2050 a.C., el faraón Metuhotep II consigue reunificar otra vez el Alto y Bajo Egipto, comenzando con el periodo del Imperio Medio. Este periodo se caracteriza por su prosperidad económica y expansión exterior con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a ser Tebas y se impone el culto al dios Amón. Hacia el 1800 a.C., los Hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y pusieron su capital en Avaris. Pero lo curioso es que adoptaron las creencias y las culturas egipcias, las locales. Los Hicsos introdujeron el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y varios elementos de la cultura de bronce, modernizando así a los egipcios. Al final de este periodo, los dirigentes de Tebas dirigen una guerra de liberación contra los invasores, dando comienzo así al Imperio Nuevo en el 1550 a.C. En el Imperio Nuevo, en este periodo, es constante el periodo de un estado de guerra y de expansión, justificado en un principio por la defensa ante posibles invasores. Se desarrolló un ejército permanente gracias a las nuevas armas que introdujeron los Hicsos. Es un periodo de esplendor y arquitectura monumental. Se construyeron los templos de Karnak y Luxor en Tebas, y esta ciudad recupera el poder del pasado, siendo junto con Menfis las capitales del imperio. El reinado de Amenhotep III, Amenofis III, fue el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto. Con el reinado de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad de Egipto estuvo amenazada. Introdujo reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Por ejemplo, Amenhotep IV se cambió su nombre por Akenatón. Impuso al dios Atón, iniciando así una reforma religiosa monoteísta y persiguiendo a los sacerdotes de Amón. Y trasladó la capital a Yetatón, hoy Amarna. Ahora, su mujer también llegaremos a hablar un día en La Perla Negra, Nefertiti.
Muy una guapa, mujer dice. guapa, espléndida, lista, y que este matrimonio dio un hijo, Tutankamón. Tutankamón. Este Tutankamón restablece el culto a Amón y vuelve el politeísmo. En la siguiente dinastía nos encontramos con Ramsés II. Este es contemporáneo de el supuesto Moisés. Ah, era Ramsés Ramsés el II. contemporáneo. Mira. Le llamaron el rey constructor. Construyó el templo de Abu Simbel, dedicado a su esposa, también otra legendaria Nefertari. En su reinado, otra ciudad toma el rango de capital, Pi-Rameses. También es conocido por sus victorias en las campañas bélicas. Luchó contra los hititas en la actual Siria, en la batalla de Cadés. Que esta batalla quedó en tablas, pero él lo mostró como si fuera una victoria. Fue el primer tratado de paz que se hizo. Vamos, que se tiene constancia. Se tiene constancia, exactamente. Porque hoy se descubre una cosa y mañana otra. Con la siguiente dinastía, sobre el 1060 a.C., comienza un periodo de decadencia y fragmentación política que durará unos 700 años. Egipto nunca llegará a ser lo que fue. A lo largo de este periodo, Egipto fue invadido por libios, palestinos, nubios, persas y griegos. Pero a pesar de ello, la civilización egipcia influyó sobre los dominadores y tomaron las costumbres egipcias como propias. Ya en tiempos de Cleopatra, sus tropas y las tropas de Marco Antonio fueron derrotadas por Octavio en la batalla de Actium, pasando así Egipto a ser una provincia más de Roma. Y ahora vamos a centrarnos sobre unos puntos. Por ejemplo, las pirámides. ¿Qué son las pirámides? Tumbas, ¿no? Pues son tumbas. Son Son el contacto entre la tierra y el cielo. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando Imhotep, el arquitecto del faraón Zoser, puso una mastaba sobre otra, creó la primera pirámide en forma de escalera hacia el cielo. Este modelo sufriría una evolución hasta llegar a la pirámide conocida hoy en día. El misterio está en que actualmente no se sabe cómo se construyeron las pirámides. En 1000 teorías y ninguna termina de cuadrar en condiciones. Pero lo que sí se sabe son quién las construyeron. Se creía que los esclavos eran los que estaban construyendo las pirámides, trabajando duramente, transportando piedras pesadas, pero no. Se sabe y conoce que fueron trabajadores pagados por el Estado y que a estos trabajadores el Estado les proporcionaba gente que cuidaba de su salud. Esto se sabe por el descubrimiento del cementerio de esos constructores al lado de Giza. Y se ha dado el caso de descubrir varios cuerpos con miembros amputados y que después de esa amputación esta gente siguió viviendo. ¿Cuánto daño ha hecho el cine? Porque tú acuérdate de todas las películas de Hollywood que salen los trabajadores, Sobre todo hebreos. Exactamente, hebreos y de cualquier otro sitio, y a latigazo limpio, con muestras de esclavitud, Sí, de esclavitud. tratarlos como esclavos. Y ahora no estamos viendo que no era, hombre, si las condiciones tienen que ser duras porque estás trabajando en el desierto moviendo Pero piedras era gente de pagada, toneladas. eran funcionarios. Pero eran Y es más, asalariados. como lo que te estoy diciendo, o sea, se han encontrado estos cuerpos mutilados que se han visto que han seguido viviendo después de ser amputados, y esto indica que había gente que sabía amputar y que cuidaron a esas personas. Se puede decir que crearon la seguridad social. Sí, si lo queremos ver así, sí. Bueno, y no solo eso, también fueron los primeros en hacer una huelga. Me acuerdo que tú pusiste en Facebook algo de los tercios, de que fueron la primera huelga. Ay, sí, es verdad. Pues no, sí, pues primer fueron motín aquel, sí. fueron los egipcios. Los egipcios, en tiempos de Ramsés III, los administradores públicos, pues
yo creo que desde el principio ha habido corrupción. Hombre, Pues estos, hombre. pues los administradores públicos, a la gente no se le pagaba con dinero, se le pagaba con grano. Entonces desviaban el grano con el que pagaban a los trabajadores en el Valle de los Reyes. Al estar varios meses sin cobrar y protestar por ello, incluso mandaron cartas al faraón y viendo que nadie les hacía caso, decidieron no trabajar hasta que se regulase se regulara la situación. Es que incluso durmieron alguna noche en el valle haciendo la primera sentada. En religión, pues en religión estaba presente en la vida egipcia. Los egipcios creían en el más allá y por eso practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos de los difuntos para conservar el cuerpo para la otra vida y los acompañaban con pertenencias y objetos valiosos. Al partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y personas importantes, pues buscaron otro lugar fuera de Tebas porque las tumbas allí eran saqueadas continuamente. Entonces allí construyeron su necrópolis y surgió el Valle de los Reyes, de las Reinas y el de los Nobles. En cuanto a dioses, la mitología egipcia es muy compleja y fue variando durante estos 3000 años. También varía según cada zona geográfica. Por ejemplo, en Heliópolis se adoraba a Ra, en Tebas a Amón, en Memphis a Ptah, vaya nombre, y a Thor. Es fácil de recordar. La cosa curiosa es que agrupaban sus dioses en triadas. El 3 como símbolo que luego cogen los cristianos, la Santísima Trinidad. Exactamente. Aquí la triada más adorada fue la conformada por Osiris, Isis y Horus, y su gran enemigo Set. En cuanto a la escritura, bueno, pues inventaron la escritura jeroglífica y la sociedad, pues el faraón era el jefe dorado, era adorado como un dios. Después estaban los sacerdotes, cuyo objetivo era de satisfacer las necesidades de los dioses y vivían pues de donaciones exentas de impuestos. Después estaban los escribas, que son los que nos han dejado estos legados, estos escritos. Después los soldados, los comerciantes, los artesanos, los campesinos y esclavos, que sí había esclavos, pero era... Sí. Los esclavos no eran como nos lo han transmitido la televisión, eran pues esclavos eran por a lo mejor algún prisionero de guerra, Sí. pero bueno, lo dejo ahí, no digo más, porque da para otro programa. Da para otro programa, sí. Con respecto a la mujer, tenían igualdad jurídica en esta sociedad. La mujer podía denunciar, comprar, vender, tener tierras, negocios, pero la parte dominante económica era la del hombre. Y esta igualdad posiblemente fuera teórica. Pero al menos la ley existía, así que, bueno, desgraciadamente, igual que la corrupción, la lacra del maltrato hacia la mujer también ha existido de estos tiempos y también hay pruebas que lo atestiguan. Podían ser faraonas igual que los hombres. Sí. ¿No? Y las mujeres maltratadas también. También. Que te estás yendo a otro lado. No, pero me refiero que podían llegar a los mismos puestos que los hombres, eso por lo menos en la parte alta de, sí, de la hubo sociedad. una, creo que fue Nefetari o... A la misma Cleopatra. Cleopatra también. Bueno, pues los egipcios, la civilización egipcia, hoy hemos hablado de ellos en La Perla Negra. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body Siempre interesante, campeón, siempre interesante Los egipcios. las historias que nos cuentas de la Perla Negra, y a mí Egipto es una civilización que realmente siempre te despierte ese gusanillo, como eso ha estado siempre ahí.
Estudiaba a los asirios y estaban los egipcios. Estudiaba a los sumerios y paralelamente estaban los egipcios. Son Estudiaba contemporáneos. a Roma y seguían estando los egipcios. Son Sí. contemporáneos. Pero Una civilización muy encerrada en sí misma, que geográficamente, orográficamente, el estar ahí ceñida por el desierto, entre el desierto y el Nilo, le ha ayudado a mantenerse siempre sobre sí misma y a mantenerse a lo largo del tiempo y con unas características peculiares muy distintas del resto. Su pintura, su escultura es muy distinta de lo que había alrededor en los reinos mesopotámicos de alrededor. Entonces siempre resulta muy, muy fascinante por eso. sí, y siguen saliendo misterios. Lo que pasa es que hay algunos arqueólogos que, incluso ingenieros, que sí que descubren, yo qué sé, lo que dicen que es un avión, pues en realidad es un pájaro, parece ser. Un ingeniero, un Sí, sí. aeródromo de estos de los que hacen maquetas, que pues intentó hacer lo mismo para que a ver si volaba y no volaba. Y no había manera. No había manera, o sea que Bueno, no sé. Seguro que en distintos puntos de la ciencia estaban muy, muy avanzados. Siempre se habla de que calculando la distancia del Sol con el número pi, no sé cuántos, pues llegas a la pirámide de Keops. No sé, esto ya es los expertos. Exactamente, los expertos. Pero vamos, si queréis ver un trocito de Egipto, no hace falta irse en crucero por el Valle del Nilo. Te puedes acercar a Madrid y un poquito más allá de la Plaza España tienes el templo de Devot, que es un trocito que tenemos de Egipto aquí en Que también aquí en tiene España. su historia. También tiene su historia. Un día hablaremos De él. Hablaremos de él, exactamente. Pero bueno, la verdad que irte allí a Egipto, tomarte una Tiene cervecita su aquel, viendo tiene su aquel. las pirámides, tiene que... Yo Tiene no he que ido, molar, pero tiene que molar. tiene sí. que molar. Ya recomiendo un librejo únicamente, el libro de Sinué el egipcio, una novela bastante antigua, pero que yo creo que refleja estupendamente la cultura y la civilización egipcias. Muy recomendable. Can hold my body down. There ain't no grave. A ver, me das ahora sí ahí. Bueno, y vamos, nos hemos enrollado mucho, yo creo que Sí, vamos... un poquito. Decimos que Vamos. estamos en Onda Plana, no me cuentes historias, y damos paso a la sección de Rafa. ¿Qué va a ser? Que nos iba a hablar de Madrid, que fue cuando fue capital de Armenia. A ver qué nos descubre Rafa. Deseando estoy escucharlo. Muy buenas, queridos compañeros, muy buenas, queridos oyentes. Hoy como no puedo estar con vosotros, pues no me podéis elegir uno de los 3 temas de esta mi sección que se llama ¿Qué queréis que os cuente? Así que he decidido elegirla yo mismo. Y como tenía por ahí atrasado uno de los temas que no habéis elegido en otras ocasiones, pues hoy lo vamos a desarrollar. Se trata de ni más ni menos de nombres puestos por error y nombres curiosos. Además, al final os voy a añadir una anécdota que tiene que ver con Madrid como capital. Sí, ya sé que es la capital de España, pero antes de ser capital de España, Madrid fue capital de Armenia. Así que empezamos con ¿qué queréis que os cuente? Mira, en primer lugar, el otro día lo decía, se lo atribuía a Joaquín a Hernán Cortés, pero yo lo tengo recogido como que fue Francisco Fernández de Córdoba, un explorador español que allá hacia 1517 desembarcó en una península a la que llamó Yucatán. ¿Y por qué la llamó Yucatán? Pues muy sencillo, se bajó del barco y vio que los nativos, los que estaban allí, pronunciaban dicha palabra y contestaban a las preguntas siempre cuando
cuando ellos habían desembarcado les preguntaban y siempre decían Yucatán, Yucatán. Y dijeron, pues entonces es que esto es Yucatán. En realidad Yucatán quiere decir en lengua maya no entiendo. Es decir, que ellos les preguntaban y decían no entiendo, pero bueno, como sonaba Yucatán, Yucatán, pues la península se quedó como Yucatán. Es como si cuando nosotros vamos a Londres dijéramos que dónde hemos estado y pues hemos estado en I don't understand, no entiendo nada. Pues así le pasó a Francisco Fernández de Córdoba, que los de allí no entendían nada. Mira, otra de estas anécdotas ocurrió en Estados Unidos. En 1860 había un senador, George M. Wayland, que dijo, bueno, pues toda esta extensión de terreno que tenemos aquí, que era una región minera en Pikes Peak, dice, le vamos a dar el nombre de Idaho, que es un nombre indio. Idaho, pues nada, pues todo esto que significa perla de la montaña, que nombre más bonito, se va a llamar Idaho. Pues resulta que el Congreso de los Estados Unidos empezó a preguntar, empezó a hacer averiguaciones y llegó a la conclusión de que la traducción no era correcta y que más o menos venía a decir que aquella palabra tenía otro significado que ahora os diré. El caso es que al territorio le puso Colorado porque era el nombre del río que lo atravesaba. Sin embargo, el topónimo de Idaho se quedó allí y 2 años después, cuando hubo que buscar un nombre a un nuevo territorio en el noroeste de la costa del Pacífico, pues alguien se acordó de que Colorado era Idaho y se lo puso a Idaho. Entonces, en 1863 esa zona se llamó Idaho. Idaho se convirtió en estado de la Unión en 1890 y después de ello, ya con su nombre, se descubrió que realmente Idaho significa mierda de búfalo. Bueno, vamos con la tercera. La tercera tiene que ver con Félix Rodríguez de la Fuente, que hablamos hace poco de él. Félix Rodríguez de la Fuente murió en un accidente de avioneta en Nome, un enclave turístico que está en Alaska. Allí se celebra una de las más famosas carreras de trineos y es lo que estaba grabando Rodríguez de la Fuente cuando tuvo el accidente con la avioneta. Pero el nombre de Nome viene de un error también, porque en un mapa británico antiguo, pues allí en esa zona de Alaska, que no se sabía cómo se llamaba, pues habían puesto en inglés Name, con una interrogación diciendo cómo leche se llamará esto, Name, ¿qué nombre hay aquí? Entonces, como ese name estaba escrito en un idioma, o sea, en un papel muy antiguo, pues parecía que en vez de name ponía nome, y con nome un funcionario poco cuidadoso copió el nombre y hasta el día de hoy la ciudad se llama así, Nome, porque no se sabía muy bien el nombre. En realidad, quizás América se debería haber llamado en honor a Cristóbal Colón, Colombia, y no América, como se llama. ¿Por qué se llama América? Pues en realidad el nombre proviene de un navegante florentino, que todo el mundo le suena, que es Américo Vespuccio, que vivió entre 1454 y 1512 y que hizo varios viajes de exploración a las Indias, en los que dibujó una precisa cartografía y mapas que entonces no existían, y entonces llegó incluso a darle a la zona donde ahora está Colombia, pues ese nombre, Colombia, en honor a Colón. Es decir, se invirtieron los términos porque desembarcó allí. En principio se creyó que aquellas tierras no pertenecían, como se pensaban, a una isla, sino que eran el extremo oriental de Asia, como se pensaba que la tierra era más pequeña y que por ahí, por el camino del oeste, se llegaba a Asia, pues pensaron que Colombia en realidad era Asia. Pero bueno, como la cosa quedó así, luego haciendo los cálculos se llegó a la conclusión de que aquel sitio estaba mucho más lejos de lo que había señalado Ptolomeo en su época, y lo que llegó a ser primero, que según se cree era el final de Asia, pues resulta que es el nuevo continente, y entonces se revolucionó toda la geografía. Al mismo tiempo, en 1507, en Saint-Dié, una localidad de los Vosgos franceses, un cosmógrafo, Martin Waldseemüller, que vivió entre 1475 y 1521,
después se dedicaba a escribir una introducción a los libros de Ptolomeo. Al tener noticia de todo lo que había hecho Américo Vespuccio, todas las notas, cartas y demás que había, y mapas que había dibujado, pues entonces introdujo el nombre de América en el planisferio que acompañaba a su obra, la que estaba escribiendo él. Entonces le adjudicó a Américo Vespuccio el nuevo continente. La denominación tuvo mucho éxito en los ambientes científicos y entonces el Nuevo Mundo empezó a llamarse América. Después el cosmógrafo alemán Martin Walsmaler, o parecido porque es difícil de pronunciar, intentó deshacer la atribución del descubrimiento a Américo, pero ya no tuvo resultado y América se quedó con el nombre de Américo Vespuccio en vez del de Colón. También hablamos hace unos programas de Magallanes. Dijimos que en su circunnavegación terrestre pues había visitado muchos sitios y fruto de esta circunnavegación tenemos varios nombres que se les atribuyen. Por ejemplo, cuando desembarcaron al sur de Argentina, que todavía no era Argentina, lógicamente, la tripulación asistió a una danza ritual bailada por un indígena de la tribu Telhuelche, que en una playa. Estaban en el sur, en la Tierra de Fuego, que luego se llamó, y entonces observaban los marineros que tenían mucha corpulencia y que tenían unos pies enormes, unos pies grandísimos. Entonces pues decidieron que la tierra donde estaban era la tierra de los de las patas grandes y la llamaron Patagonia. Lo que pasaba en realidad es que los indios no tenían los pies grandes, sino que los llevaban forrados con muchas pieles para defenderse lógicamente del frío del verano que allí había en aquella zona tan cercana a la Antártida. Así que la Patagonia, tierra de los pies grandes, fue también un error de Magallanes. Unos meses antes, el mismo Magallanes y sus hombres habían llegado a las costas del actual Uruguay, un poquito más al norte de donde hablábamos antes. Frente a estas costas, Magallanes, o uno de sus marineros, no se sabe muy bien, exclamó: "Monte eu videu", en portugués, veo un monte, o monte veo. Después, unos años después, en 1726, se bautizó con este nombre a la ciudad que allí fundó un español, por cierto, Bruno Mauricio de Zavala, que vivió entre 1682 y 1736. Así que la capital uruguaya, Montevideo, en realidad es Monte eu videu, el monte que yo veo, o el monte que estoy viendo, o veo un monte. Otra cosa atribuida al portugués Magallanes, y ya digo, descubierta al final o fundada, mejor dicho, por Bruno Mauricio de Zavala. Bueno, ahora os cuento. Hay una tradición suiza que atribuye la fundación de la ciudad de Berna, que es la actual capital de la Confederación Helvética, a un duque suizo que era Bertoldo V de Zaeringer. Bueno, pues el dicho Bertoldo, el duque, decidió dar el nombre de la ciudad al primer animal que matara en el lugar donde iba a ponerse la primera piedra. ¿Qué animal pasó por allí? Pues pasó un oso, que es Bar en alemán, o Bern, que es de donde procede el nombre de Berna. Así que si hubiesen matado a, qué sé yo, un león, pues habría sido Lion, aunque por allí no hay muchos leones, y vete tú a ver si hubiese pisado un 100 pies o una cucaracha, como se hubiese llamado Berna. Berna viene de oso, del animal que mató Bertoldo V. Bueno, esto es una curiosidad. Se dice que las causas de la peculiar personalidad que tenía Salvador Dalí, nuestro Salvador Dalí, era que tuvo un hermano que murió antes, un hermano muerto prematuramente, que también se llamó Salvador, como él. Esto, según dicen algunos psiquiatras, pues genera en la madre un deseo de sustitución que a su vez provoca en el hijo que lo que ellos llaman un trauma prenatal, que marcaría de algún modo el resto de la vida.
incluso pone en peligro en algunas ocasiones el equilibrio mental de la persona. Si se agudiza mucho, es una persona muy sensible o muy creativa, pues pasa esto. Esto también, fijaros, se manifestó, según la misma teoría, en el pintor belga Vincent van Gogh. Genial y loco, como se llegó a demostrar luego, y que también vino a sustituir a un hermano que también tenía el mismo nombre, Vincent, que había muerto prematuramente. Por contar algo de Dalí, para recordar su peculiar personalidad, hubo una ocasión en una conferencia que tenía que pronunciar en Londres, en el que el artista de Gerona se presentó en el auditorio con una escafandra en la cabeza, con un impresionante puñal de pedrería ensartado en un cinturón de cuero que llevaba puesto, y cogiendo con la mano derecha un taco de billar y conduciendo por el Dogal a 2 perros lobos con la otra mano. Su explicación de la excéntrica presentación fue que con el extraño vestimenta, la extraña vestimenta, el extraño atuendo que llevaba, pues pretendía manifestar al público su voluntad de bucear hondamente en la mente humana. Este es nuestro Salvador Dalí, por lo visto el segundo hijo Salvador de su familia. Mira, y para terminar, la anécdota que os contaba. Descubrí el otro día que Madrid, antes de ser capital de España, y la Madrid que conocemos ahora, no es que haya otra Madrid por ahí, que también la hay, pero bueno, yo no me refiero a la Madrid que está en el centro de España, fue capital de Armenia. Esto fue un rebote, una locura, o no sabemos muy bien qué, pero el caso es que, vamos a ver, tenemos por un lado al rey León V de Lusignan, que era el rey de Armenia. Bueno, pues a este León V le secuestran los mamelucos en 1375. En Armenia, claro. Lo hacen prisionero y se lo llevan al Cairo. Allí le presionan y le torturan para que cambie de religión y que se haga maometano. Pero nada, R, fiel a sus creencias cristianas, no estaba dispuesto a dejar la cruz de su religión, así que allí que siguió cautivo. En ese momento muere su mujer y él, como está desesperado, empieza a mandar mensajes de socorro a todos los reinos católicos o cristianos, sobre todo de Europa. Empieza a pedir auxilio, manda cartas a todos los reyes que había por la entonces Europa de 1375. Bueno, pues los que contestaron concretamente fueron Juan I de Castilla, por un lado, Pedro IV de Aragón y III de Cataluña, por otro. Y Juan I de Castilla consiguió que León V quedara en libertad, pero claro, perdió su reino. Así que nada, el León V libre y sin nada que gobernar, pues trató de buscar en la iglesia lo que había perdido. Así que se fue a visitar al Papa Clemente VII, que era el que estaba entonces. El Papa le dijo: sí, hermoso, yo te apoyo moralmente, ale, pero tira, que aquí yo no te voy a dar ni terreno, ni territorios, ni nada. Búscate la vida, búscate un ejército y vuelve a reconquistar Armenia, o haz lo que quieras. Así que digo, bueno, pues como Juan I me había ayudado, pero Pedro IV también me había dicho que vale, pues se fue a ver a Pedro IV. Y Pedro IV le contestó lo mismo que el Papa: sí, hermoso, yo te apoyo, venga, vamos con ello, no te preocupes, pero de pasta o de territorios nada. Así que nada, volvió al que le había ayudado en principio, Juan I de Castilla. Juan I de Castilla, no se sabe por qué, parece que porque era buena persona, dijo: bueno, venga, pues nada, no te preocupes, que aquí en España yo te doy algunas tierrecillas. ¿Y sabéis lo que le dio? Pues un señorío, vamos, el señorío de, concretamente, Madrid, Andújar y Villarreal. Que esta Villarreal no es la que conocemos en Castellón, sino que está en Ciudad Real. Los 3 señoríos tenían una renta superior a los 150.000 maravedíes. Así que convirtió Juan I a León en señor de Madrid. Por lo tanto, el rey de Armenia era el rey de Madrid. Así que nada, allí como señor de Madrid le gustó el Alcázar y se instaló. Y tras instalarse, pues nada, a celebrar la capital del reino, el de Armenia. Hubo una fiesta y en la fiesta prometió que
una serie de privilegios que luego jamás cumplió. Así que todos los habitantes de la villa se pusieron de uñas, y el 12 de octubre de 1383 al rey de Castilla le tocó decirle a los madrileños que una vez que se muriese León V, Madrid volvería a ser parte de Castilla, que era lo que era, y que no podía regalárselo a otro. La suerte que tuvieron los madrileños es que a León V no le gustaba al final mucho Madrid, así que se fue a Francia. Eso sí, antes pasó por Navarra, pasó por allí, y terminó muriendo en 1393 en París. 2 años antes de 1391, el rey Enrique III terminó con aquella singular donación y Madrid volvió a ser de los madrileños. Así que fijaros si en un mismo país tenemos 2 capitales a día de hoy. Había sido la locura. Ríete tú del follón catalán con los armenios aquí también. Bueno, pues hasta aquí mi serie, mi parte, mi sección. ¿Qué queréis que os cuente? Espero la próxima semana estar con vosotros y ya en directo y echarnos unas risas, unas cervezas, una copilla Resoli y un buen choricete y un jamón. Venga, hasta la próxima. A caballo, enfrentando... Siempre interesante, Rafael. Siempre interesante. Me escucho muy alto ahora. Pero bien. Me ha gustado mucho el programa de Rafa. No te lo podemos dar las felicitaciones en directo, ya te lo daremos, pero muy bien, muy curioso siempre. Muy curioso. Mira, de Rafita el Magister siempre hace cosas muy curiosas. Sí, un programa de curiosidades históricas y el siguiente ya con nuestras historias de la encomienda de Santa Cruz. Hoy tendremos que poner también una canción de... Sí, la canción con las historia. Canciones con historia, sí. Hay que acordarnos, es que no está Magister. Que pondremos después, hay que recordar que no está será Magister. de La Oreja de Van Gogh, ya lo vamos adelantando. Bueno, y recordar dónde estamos en No Me Cuentes Historias. Onda Plana, 107.4. Y ahora digo yo los teléfonos del estudio. No, déjame que lo diga yo. Vale, claro, que yo tengo el otro. Espérate, yo digo los teléfonos del estudio. Venga. El teléfono del estudio es 925 14 30 19. Y el teléfono del WhatsApp, pero del WhatsApp del estudio, no el nuestro, 618-762924. Este puede servir, pues yo que sé, pues por ejemplo para cuestiones de la Alberto, te vas a reír de la emisora, exactamente. Pero bueno, y después en las redes sociales que estamos, ¿no? Exactamente, estamos en redes sociales, en Twitter, No Me Cuentes Onda, en Facebook, No Me Cuentes Historias, y en YouTube, No Me Cuentes Historias. Tenemos un WhatsApp donde también nos podéis hacer llegar vuestros comentarios, que es nuestra vía oficial, por decirlo así, de comunicación con nuestra audiencia. Es el 679-984-636. Y bueno, ya pasamos directamente a tu sección, ¿no? Exactamente. Está sonando aquí los tercios. El himno de los tercios de fondo. Y ya directamente, hoy no vamos a hablar de la época de los tercios, nos venimos un poquito más para acá, nos vamos al siglo XVIII, a finales, el siglo XVIII sabéis que es el siglo de la Ilustración, el siglo de la razón, y fue un siglo donde España, de manos de la nueva dinastía de los Borbones, que vino en 1700, pues empezó un proceso de modernización, de estar metida también en las corrientes culturales y de Europa. Entonces, en esa línea, allá por 1789, si no recuerdo mal, pues se empezó a pensar en una expedición científica. ¿Os acordáis que hace unos programas, ya bastantes programas, hablamos de una expedición que hizo Carlos IV con la vacuna de la viruela? Sí. Pues esta fue unos poquitos años antes, al finales del reinado de Carlos III, principios de Carlos IV. La idea era una expedición científica
con segundas. Con segundas me refiero que detrás había un componente político, incluso de espionaje por detrás. La idea inicial era conocer más y mejor nuestras posesiones, todas las colonias americanas y hasta Filipinas. Incluso era dar la vuelta al mundo, era recordar un poquito a Juan Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo. Lo que había por detrás era un componente político de conocer realmente lo que había en aquellas posesiones. Daros cuenta que ahora a través de la televisión, de los medios de comunicación, los estados y nosotros mismos, tú puedes saber la producción de carbón de cualquier región del mundo. En aquel entonces no. Es la época esta del catastro de Ensenada. Hasta entonces no había catastros. El catastro al final, aparte de para sacarnos impuestos, es para saber el Estado, los medios económicos con los que puede contar. Exactamente, así me puedo meter en una guerra o no me puedo meter en una guerra porque tengo o no tengo medios económicos. Pues esta expedición estaba pensada para América darle una vuelta. Eso es como el chiste, hay que hacer vamos a declarar la guerra a Estados Unidos, por ejemplo. Y Estados Unidos era un pueblo pobre. Y dice, pero ¿y para qué? Dice, pues porque cuando nos vengan, nos invadan, nos destruyan, pues resulta que van a invertir en infraestructuras, nos van a dar dinero, nos van a hacer esto, nos van a hacer lo otro. Nos van a hacer ricos. Y uno se queda así y dice, ¿pero y si les ganamos? Menuda deuda se nos queda si le ganamos. Pues ya ves. Pues más o menos. La idea partió de Alejandro Malaspina. Hay que recordar que durante este siglo XVIII llevábamos ya muchos siglos de una estrecha relación con Italia. Alejandro Malaspina, que yo decía Malaspina y no es Malaspina, era yo el primero que Malaspina. Malaspina es italiano. En esa relación tan estrecha que llevábamos desde que los aragoneses estaban dándose de tortas ocupando Sicilia allá por el año 1100, 1200, pues ya llevamos 6-7 siglos. Aquellos almogávares que estaban repartiendo saludos por allí, por Italia y por Atenas y demás, pues ya teníamos muchos siglos de relación con Italia. Este siglo XVIII fue muy fructífero en esa relación, en el trasvase de gente de Italia hacia España. Hay muchos apellidos italianos que acaban desembarcando aquí en España. Muchos ministros, sobre todo con Carlos III, fueron muchísimos los ministros. Recordemos que Carlos III venía de ser rey de Nápoles. Uh-huh. Entonces se trajo a sus ministros, a su equipo de trabajo, es lo más normal. Entonces Alejandro Malaspina propuso, junto con José Bustamante y Guerra, era un capitán español, no el que canta, a lo mejor un primo lejano, porque sí era cántabro, este señor, pues José Bustamante sí. Pasa que la batuta la llevaba Alejandro Malaspina, que luego acabó bastante mejor José Bustamante que Alejandro Malaspina, ya lo contaremos. Pues propusieron al ministro de Marina del momento hacer esta expedición. Alejandro había pasado por Cádiz. Cádiz en el siglo XVIII fue la ciudad que más y mejor despegó económicamente y culturalmente de España. Hasta el siglo XVIII Sevilla había sido el centro de la comunicación con América. Para tenerlo realmente bien controlada la carrera de Indias y las comunicaciones y todo lo que iba y venía de América, se había monopolizado, se había centralizado en una ciudad, en Sevilla, en su casa de contratación, donde se llevaban todos los registros de lo que iba y venía de América. Sevilla tenía un problema, que es que, claro, no está en la costa, sino que hay que ascender el Guadalquivir para llegar hasta ella. Los galeones se iban haciendo cada vez más grandes, más pesados, y hay una zona en la barra de Sanlúcar, en donde desemboca el Guadalquivir, muy arenosa, que impedía que esos barcos subieran. Entonces se decidió pasar todas las instituciones que había, esa casa de contratación que había en Sevilla, pasarla a Cádiz. En Cádiz se creó un departamento marítimo, eso se creó la casa de contratación. Pero también era más lógico, ¿no? Muchísimo más claro. Lógico. Al final de siglo se declaró la libertad de comercio y cualquier ciudad española podía comerciar tranquilamente con América, y digamos que se rompió ese sistema de flotas. Ya no era tan importante la piratería, no era tan
tan importante el tener amarrada aquella flota que venía, aquella flota de indias que salía de Cartagena de Indias, de La Habana y llegaba hasta Sevilla. Entonces, lo que os comentaba, Cádiz se llenó de instituciones y sobre todo la Marina española fue la abanderada en el desarrollo científico y tecnológico del país. La Marina, o España le debe a la Marina que los primeros científicos estudiosos nacieran en sus filas en la Academia de Guardias Marinas. De ahí salieron los mejores almirantes, por supuesto, y de los mejores científicos. Hay uno que me llama muchísimo, que me ha gustado siempre mucho, es Jorge Juan, y Juan de Ulloa. Jorge Juan merece un capítulo, un programa, porque es el primer espía industrial que tuvo España, por lo menos así a lo grande. Ya lo hablaremos, porque es un personaje que merece una película. Nace en Estados Unidos y bueno, tenemos serie tipo Juego de Tronos, pero seguro. El mal español de no valorar lo que tenemos, y que con nuestro programa queremos ir subsanando poquito a poco, dar a conocer aquello que hemos hecho bien y mal también. Pero bueno, Alejandro Malaspina, ya os digo, con su amigo José Bustamante, pues propuso al ministro de Marina de la época, en 1788, hacer esta expedición para conocer mejor nuestra América. La idea era cartografiar las costas, era conocer la botánica, conocer los ríos, conocer las minas. Ahí está el interés político y económico. ¿Qué hay, qué se produce y cuánto se produce realmente? Porque nos está viniendo de América realmente todo lo que tenía que venir, o nos están viniendo las migajas, aunque luego nos digan saqueadores. ¿Quién se lo queda por ahí? ¿Quién se lo queda por ahí? Exactamente. Saber un poquito qué tienes para saber con qué puedes contar, a ver dónde están los puertos, el tipo de fortificaciones que había. Y luego en el trasfondo también estaba, al final de la expedición veremos cómo se pasan por las colonias inglesas de Nueva Zelanda y de Australia, para ver el tipo de colonización que están haciendo los ingleses en aquellas tierras. El caso es que le gustó al rey el tema, le pareció muy buena idea, y rápidamente se pusieron manos a la obra. Y tan rápidamente que en 6 meses se habían construido un par de fragatas allí en Cádiz, y decían, vamos para adelante. Las corbetas no eran fragatas, las corbetas son un poquito más pequeñas, más maniobrables, que es la Atrevida y la Descubierta, y con 200 marinos que iban con médicos, capellanes también, como Dios manda, estamos en el siglo XVIII, cartógrafos, pilotos, dibujantes, naturalistas. Era una expedición científica, como Dios manda, lleno de eso, de gente de saber. Se pidió consejo a la Sorbona de París, se pidieron consejos a las universidades, a ver qué tipo de materiales, se construyeron instrumentos científicos. Es proceso para esta expedición, porque se le dio mucha importancia. Salieron de Sevilla, de Cádiz, perdón, en 1789, pasaron por las Islas Canarias, estuvieron midiendo el Teide. Cualquier expedición que fuese hacia América o hacia África tenían que recalar en Canarias. Era el último punto de recogida de agua y de víveres. El siguiente punto de la costa que tocaron aparecieron ya en Montevideo, en Uruguay. Montevideo, Buenos Aires, se bajó toda la costa buscando el Cabo de Hornos, se estudió la costa de la Patagonia, se fue a las Islas Malvinas, que ya estaban colonizadas por los españoles. Las Malvinas fueron españolas y deberían ser argentinas. Yo es mi particular cruzada, yo ya lo... Y Gibraltar también. No me tires de la lengua. Ese no queda ninguna duda, pero si alguien tenía alguna duda, las Malvinas fueron colonizadas por los españoles, había asentamientos españoles. Lo que pasa que en el momento de la independencia argentina, pues aquello quedó como en una especie de vacío, que los señores de la Union Jack, los de la pérfida Albión, aprovecharon para... Son muy oportunistas para tomar. Los británicos. Muy listos, hay que reconocérselo. De las Malvinas volvieron buscando el Cabo de Hornos y ascendieron por toda la costa del Pacífico americano. En la costa del Pacífico España tiene 2 grandes puertos. Hay muchos, pero bueno, están los puertos de Chile, de Valparaíso, pero los grandes puertos son el Callao, en el virreinato del Perú,
y el puerto de Acapulco, donde llega el galeón de Manila en el virreinato de la Nueva España. Entre Acapulco y que no lo digo, y el Callao es complicada la navegación porque es una zona de calmas tropicales bastante fastidiosa para la navegación a vela, que es lo que había en aquel momento. ¿Cómo iban a remos? No, había que esperar hasta que ¿Ah, la sí? navegación a vela exactamente no logró jugar con las velas de tal manera que se pudiese aprovechar hasta el último soplo de aire, o que incluso el aire en contra se pudiese aprovechar mediante juegos de velas para avanzar hacia adelante. ¿Sabes? Hasta que se desarrolló eso, las calmas chicha, la calma de los vientos era la causa de muerte. Sí, no porque avanzabas, te quedabas allí, se acababa el agua y morías de hambre o de sed. De sed antes que de hambre. Entonces eso dificultaba siempre la navegación y retrasaba mucho esta expedición en concreto. Tardaron un año prácticamente en llegar a Acapulco, pasando eso, como comento, por Perú, por el Callao, donde estuvieron cartografiando la costa y las minas. Lo que más nos interesaba, lo que le interesaba al rey sobre todo, era las minas, las explotaciones del interior del Perú y de Chile, de cobre, de todos los minerales, oro y plata sobre todo. Y luego se llegó a Acapulco, y en Acapulco tenían previsto ir hacia Hawái, que ya estaba descubierta. Hawái fue descubierta por los españoles, y la idea inicial de la expedición era hacer de Hawái, ver si se podía utilizar como fondeadero para aquel galeón de Manila, que no pasase tantos meses por ahí perdido en el Pacífico, sino utilizarlo como fondeadero. Llegó una carta de Carlos IV, del nuevo rey Carlos IV, diciendo que no, que interesaba políticamente otra historia, que era buscar el paso del noroeste. El paso del noroeste es subir por toda la costa de California, de Canadá, de Alaska, y buscar el paso que sí existe entre el que hace posible la comunicación entre el Pacífico y el Atlántico. En aquel momento, 1789-1790, no se conocía, eran leyendas. Un día hablaremos de esas leyendas. La navegación española... del ¿cómo se llamaba? El rojo, el vikingo este... Eric el rojo. Este llegó pero estos llegaron por el Atlántico. Estos llegaron desde Groenlandia a Terranova, llegaron a Canadá, llegaron siglos antes que los españoles. Lo que pasa es que no dejaron asentamientos perennes. Dejarían algo, pero acabaron muriendo de hambre, lo que fuera, y no hubo una continuidad en la navegación. Los españoles subían por la costa norte, porque también los rusos venían avanzando desde Siberia. Entonces, digamos que para proteger nuestras posesiones en California ya se había fundado Los Ángeles, se había fundado Monterrey, se había fundado San Francisco, íbamos avanzando. En la actual isla de Vancouver, que es Canadá, hasta ahí llegaba la presencia española, donde ahí teníamos un asentamiento, Nootka, y toda la costa salpicada de islas hasta Alaska está llena de nombres españoles. Les digo que un día haremos un especial de las expediciones españolas hasta Alaska. El caso es que cuando subió esta expedición hasta Alaska, se encontraron con glaciares y dijeron que, bueno, vieron que no había paso. Sí había paso. Ahora mismo es un estrecho, el estrecho de Bering, el que comunica el océano Atlántico con el Pacífico. A través del norte de Canadá. También era arriesgado pasarse. Exactamente, los medios que había tampoco era una expedición preparada con ropas de abrigo, ni nada, al contrario, iban a ir por el trópico y los estaban enviando al frío norte. Entonces se toparon con iceberg, con glaciares, y se dieron la vuelta, dijeron que habían fracasado, que no había paso del noroeste. Años después se demostró que sí. Bajaron y el gobernador de Acapulco los dividió. Tuvieron que construir otras 2 corbetas, y a unos los envió otra vez para el norte, porque claro, al gobernador de la Nueva España sí que le interesaba seguir estudiando las costas y cartografiar bien las costas, porque por esa ruta del norte de Alaska, Canadá, era por donde venía de vuelta el galeón de Manila, que era la vía de comunicación con las Filipinas y con todo el comercio asiático. Entonces, 2 corbetas que se construyeron nuevas en México se fueron para el norte, y estas 2, la Atrevida y la otra que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, iniciaron el camino de Filipinas. Pasaron por toda Oceanía, donde teníamos ahí las Islas Marianas, eran españolas, las Islas Marshall, la isla de Guam,
donde se sigue hablando un español primitivo que se llama chamorro. ¡Anda! Y sí, y se sigue hablando y vamos, yo lo sigo en Facebook. Hay un grupo en Facebook que defiende la historia hispana de la isla de Guam. Y lo escriben y, a ver, se entiende porque es un castellano antiguo y la verdad es que resulta bastante curioso y cómo defienden la catolicidad de la isla de Guam frente a los protestantes norteamericanos que llegaron después, allí, claro. Exactamente, y la historia hispana, muy leve, porque ya la fuerza de colonización española en Oceanía ya fue la justita, ¿sabes? Pero bueno, ahí estábamos en Guam, en las Marianas, en las Islas Palaos. Saliéndonos del tema, es que ya me has dejado ahí, Tilín. Sí. Los chamorros de aquí... No lo sé. Luego te paso el enlace de... Vale. No he investigado, te digo la verdad, no he investigado. No, claro, es que ya... Pero luego te paso el enlace de la gente esta de Guam, que me resultó súper curioso cuando los conocí. Digo, míralos, con bailes, eso que te recuerdan a los bailes americanos o a los bailes de Filipinas, que era típicamente colonial español. Uh-huh. Pues eso, pasando por estas islas llegaron a Filipinas, donde se dividieron. Una se fue hacia Macao, hacia Cantón, hacia la costa china, a conocer. Ahí está la labor de espionaje, porque allí no pintábamos nada. Oye, a ver qué se cuecen los chinos por aquí. Y la otra se quedó en las Filipinas, donde tuvieron sus primeras bajas, porque en la selva filipina murieron un buen naturalista, Antonio, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero un botánico bastante importante. ¿Pero por ataques o por fiebres? No, por fiebres, era todo por fiebres. La Filipinas estaba totalmente pacificado, salvo la isla de Mindanao. La isla, son 2 grandes islas y luego otras 1000 pequeñas. Las 2 grandes islas es Luzón y la del sur, que es Mindanao, que siempre ha sido rebelde. En la actualidad sigue habiendo una guerrilla musulmana, se llaman porque los llamábamos nosotros los moros. Y vamos, hasta la fecha siguen en guerrilla contra el gobierno de las Filipinas. Son perennes ahí. Sí, son muy cabezones, por lo visto. Cabezota como ellos solos. Pues el caso es que eso, igual cartografiaron Filipinas, cogieron un montón de muestras botánicas. Si vais al Jardín Botánico de Madrid o al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, veréis sin fin de láminas y de muchísimas plantas del jardín botánico. Son las que trajo esta expedición. Todas las flores tropicales o árboles tropicales son las herederas de aquella expedición de Alejandro Malaspina. Desde ahí, desde Filipinas, tenían previsto ir a dar la vuelta al mundo, pero no se sabe por qué. Yo lo que creo es que no ha quedado constancia por escrito, por ser una misión política encubierta. Se dieron la vuelta y en vez de ir a dar la vuelta al mundo, bajaron hacia Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, la isla del sur, porque ahí querían hacer también experimentos científicos, ya experimentando con la gravedad, en busca de calcular medidas para establecer un sistema métrico decimal. Es que estamos en la época donde todavía no había metro, no había una medida única donde todo el mundo estuviese de acuerdo de que el metro mide 100 centímetros en todo el mundo, ¿no? Cada país tenía sus medidas, pero se estaba empezando ya a buscar ese tipo de medida universal. Y bueno, pues hacían estudios que luego se ponían en común en los científicos de los países y llegaron años después al acuerdo del sistema métrico decimal. Pues en la isla de Nueva Zelanda, la del sur, son 2 islas lo que hay en Nueva Zelanda, donde se rodó El Señor de los Anillos concretamente. Pues a la isla del sur los primeros que llegaron fueron los españoles. Y actualmente hay varios picos, varias bahías con nombre español. Uno de los picos de Nueva Zelanda del Sur, por llamarla, que no recuerdo el nombre en inglés, es el pico Malaspina. Y luego se pasaron por Australia. Y Australia era simplemente observación, espionaje puro y duro. Se quedaron haciendo cruces, porque vieron cómo trataban los ingleses a los aborígenes, que para nada se correspondía con el trato de los españoles a los indios en nuestras colonias. Los aborígenes australianos prácticamente, si no exterminados, sí fueron diezmados. En la isla de Tasmania, pongo el ejemplo. Bueno, en Estados Unidos ya vimos lo que pasa. Exactamente. Acuerden, en la isla de Tasmania, sabéis que está al sur de Australia, está separada del continente australiano. La isla de Tasmania es muy grande y tenía su población indígena. Pues los ingleses entraron,
entró una división de su ejército, iban en fila de a 2 y cruzaron la isla de norte a sur. Dividieron la isla con 2 filas de soldados y a partir de ahí se expandieron. Iban avanzando por toda la isla Y arrasando, o sea, eso era... y matando, y no quedó ningún aborigen de la isla, de toda la isla de Tasmania. Y no es una isla pequeñita, puede ser como la mitad de España, porque es una señora isla. No quedan aborígenes en la isla de Tasmania, murieron todos en esa limpieza, que sí que se puede llamar limpieza étnica, de que hicieron los ingleses allí, de esa forma tan original, partir la isla por la mitad y ir avanzando y ir acabando con ellos. Vieron, bueno, pues cómo eran las explotaciones económicas, cómo realmente lo que estaban llevando allí era un presidio. Australia era donde llevaban a todos los era la colonia penitenciaria de Gran Bretaña. Todos los presos de Gran Bretaña los llevaban allí. Imagínate qué pelaje. Los españoles que fueron a América tampoco es que fueran santos, pero sí que incluso había que pasar ir con el certificado de buena conducta de la parroquia. Se quería llevar a gente buena a América, que luego iba de todo, por supuesto, como en botica, pero los requisitos para la emigración española a América eran unos y los requisitos de otras naciones para emigrar a sus países eran otros totalmente distintos. Pero bueno, ya saliendo de la leyenda negra, volviendo a nuestra expedición, salieron ya camino de vuelta, volvieron otra vez por el Cabo de Hornos, pasaron por Montevideo, por Uruguay, y volvieron 5 años después, en 1794, si no me fallan los números, a Cádiz, siendo recibidos en olor de multitud como auténticos héroes los 200 marineros que llegaron de esta expedición. Tanto Alejandro Malespina como su compañero Bustamante, pues loor al héroe, fueron recibidos por todo lo grande. Se elaboró un informe, Alejandro elaboró ese informe, por eso luego la expedición recibió su nombre. Lo que es José Bustamante, digamos que no se metió en jaleos, él acabó de gobernador de Uruguay, luego fue gobernador de Guatemala y acabó volviendo a España cuando la independencia de los Estados americanos. Alejandro Malespina pues sufrió uno de los males de este país, que es la envidia. Al final Alejandro en ese informe hablaba de las carencias de la gobernación española en América. Las carencias, la corrupción, el mal gobierno que estaba afectando y que empezó a vaticinar de, mira, es que a México le falta, a Nueva España le falta nada para ser un país independiente. Es que no le hacemos falta para nada, porque mucha de la gente que enviamos es corrupta. Entonces estamos cogiendo una mala prensa y esto va en perjuicio del gobierno de España, de la corona española. Se lo quiso enviar al rey, pero el rey, nuestro Carlos IV, realmente gobernaba lo justito, porque el que llevaba las riendas del poder era Godoy, y a Godoy no le hizo ninguna gracia y lo que hizo fue encarcelar a Malaspina. Directamente se lo llevó al castillo de San Antón, que está en Coruña, en medio de la bahía de La Coruña. Pasó 10 años allí en las mazmorras. El verano pasado estuve por allí y tuvo que pasar frío y humedad a más no poder. Entonces Alejandro, desengañado, mira, hasta Napoleón intervino en su defensa. Napoleón, como le veía un hombre ilustrado, se lo quería acercar a su partido y pidió que le escarcelaran y que fuese a Francia. Alejandro no quiso ir con Napoleón, entonces cuando consiguió por fin que lo soltaran, volvió a su tierra, volvió a Italia y murió tranquilamente en su pueblo. Sí, para volver a España. Para volver a España, exactamente. Ese informe estuvo a punto de perderse y solamente se publicó en 1880 y tantos, 100 años después. Una pena que no se tomase en serio, que primasen, como muchas veces ha ocurrido, los intereses personales en vez de los intereses del Estado, que era para lo que realmente fue allí, y que por decir las verdades, por hablar sí del potencial, del grandísimo potencial que tenía América, pero del mal gobierno que estábamos ejerciendo exactamente determinados personajes allá en América,
y aquí en España pues que o no nos enterábamos o no queríamos enterarnos o vivíamos también del soborno. Entonces, por esas envidias, ese hombre acabó en el ostracismo y se acabó marchando, y su informe durmiendo en un cajón. Menos mal que se pudo recuperar y no se olvidó del todo. Nos ha quedado pues la parte científica, lo que son las plantas, los planos, todos los estudios científicos, sobre todo, ya os digo, de botánica, de hidrografía, de cartografía, que es lo que nos ha servido pues para ilustrar. Pues ya os aconsejamos visitar el Jardín Botánico, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo de América, un museo desconocido que está en Madrid, cerquita de la Plaza de Cristo Rey, que se entra gratuito los domingos, que no hay excusa para no ir, no tiene grandes cuadros, pero tiene toda la historia de la América colonial española condensada allí en unas cuantas salas. Pues bonita historia y con recomendaciones incluidas. Culturales incluidas. La envidia y la corrupción. Los capitales que siempre nos han jorobado. Así que pues si quieres pasamos directamente a la canción de historia que nos tiene preparado. Exactamente, Rafael de La Oreja de Van Gogh, si no recuerdo mal. Sí, basada en la historia de los atentados del 11M, ¿no? Yo creo que sí, que era del 11M, exactamente, sí, se llama Jueves. Sí, pues os pincho Jueves de La Oreja de Van Gogh. Por ello, Miguel. Guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco, ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial, este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la... Tremenda canción la de la que nos ha puesto Rafa. Aquel, sí. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya que nos hemos alargado. O se nos ha ido un poquito de las manos, sí. Magister no está para deciros. Para controlarnos exactamente y nos hemos venido arriba. Así que, bueno, pues hablaremos el programa 23. El programa que viene, exactamente, ¿de qué vas a hablar? Pues yo voy a hablar
hablar de una leyenda americana, del viejo oeste, del lejano oeste, de Billy el Niño. De Billy el Niño, sí señor. Rafa va a tener sus historias de la encomienda y va a hablar de Santa Cruz en 1960. Ah, pues muy bien, muy interesante. ¿Y seguro, tú? Seguro. Y yo voy a hablar de una señora, doña Ángela Ruiz Robles, la precursora del libro electrónico. Anda. Doña Angelita para sus conocidos. Pues Digo, muy no es bien. una mujer muy conocida, pero que me llamó mucho la atención. No, pero bueno, para eso estás, para que la Divulgar, conozcamos. sacarla a la luz, exactamente. Bueno, pues sin nada más, vamos a despedir Nada menos. Muchas el gracias, programa. Miguel, por tu ayuda. Exactamente. Inestimable. Y recordar que Rafa tampoco va a estar para la próxima vez. Así Le que- hemos dado 15 días de permiso. Sí. Sé lo que descontaremos del sueldo. Ahí va yo. Son vacaciones que Eso ya no- corta el micrófono, ahora Sí, lo sí. hablamos. Pues eso, conmigo Venga. también estaréis el próximo programa. La semana Pues, que viene. pues nos exactamente. vemos. Muy bien. Venga, un saludo. Hasta luego.